La tan esperada operación secreta israelí por fin ha comenzado. Al amanecer del miércoles, mientras el ministro de Defensa, Israel Katz, se dirigía al centro de mando subterráneo de las Fuerzas Aéreas, los oficiales de inteligencia israelíes daban los últimos toques a una operación que llevaba semanas preparándose. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. La operación, denominada Ciudad Blanca, estaba a punto de comenzar. En una misión meticulosamente planeada durante varias semanas, 14 aviones de combate israelíes llevaron a cabo un complejo ataque en 2 oleadas en las profundidades del territorio yemení. La primera oleada comenzó a las 3:15 de la madrugada y tuvo como objetivo la zona costera situada a más de 1.700 kilómetros de Israel. La segunda oleada inició a las 4:30 de la madrugada y alcanzó, por primera vez, las afueras de la capital, Saná. Esta misión, cuidadosamente organizada, respondía a una amenaza creciente. Los hutíes habían disparado más de 200 misiles tierra-tierra y desplegado más de 170 drones contra Israel. La respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, debía ser decisiva. El alcance de la operación no tenía precedentes. Se dispararon docenas de municiones contra 5 objetivos estratégicos, incluidos los puertos de Jodeida, Ras Isa y Al-Sif, además de 2 localidades cercanas a Saná. Los objetivos iban desde depósitos de petróleo y centrales eléctricas hasta infraestructuras marítimas, incluidos remolcadores fundamentales para las operaciones portuarias. Algunos objetivos se encontraban a casi 2.000 kilómetros de Israel, lo que supuso uno de los ataques de mayor alcance de la historia de la Fuerza Aérea Israelí. Esto obligó a los aviones a repostar en pleno vuelo durante la misión. A pesar de ello, todos los aviones regresaron sanos y salvos a la base. Tras la operación, Israel Katz declaró: "Esta noche, una vez más, hemos golpeado objetivos estratégicos de la organización terrorista hutí en Yemen. El largo brazo de Israel os alcanzará. A cualquiera que levante la mano contra Israel, se le cortará la mano, y quien nos golpee, será golpeado 7 veces. El portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagar, explicó más tarde el momento estratégico de la operación. Solo en las últimas 2 semanas, los hutíes lanzaron un misil que alcanzó una zona residencial en el sur de Israel. Además, el domingo dispararon un misil de largo alcance hacia el centro del país. El régimen iraní financia, arma y dirige las actividades terroristas de los hutíes. Por su parte, la cadena Al-Mira, vinculada a los hutíes, informó de al menos 9 víctimas en los ataques. Mientras tanto, el alto cargo hutí Mohamed al-Buiti anunció que las operaciones militares en apoyo de Gaza continuarán, advirtiendo que la escalada será respondida con escalada. El impacto fue inmediato y grave. Tras los daños causados anteriormente a las grúas y el ataque a los remolcadores, el miércoles las operaciones en los 3 puertos marítimos controlados por los hutíes quedaron completamente paralizadas. Una operación cuidadosamente planificada. Las FDI subrayaron que no se trataba de un ataque reactivo a provocaciones anteriores, sino de una operación planificada durante semanas de recopilación de información y análisis estratégico. El ministro Katz agregó: "Al comienzo de estos días, cuando la organización terrorista hutí está disparando misiles contra Israel, quiero enviar un mensaje claro: derrotamos a Hamás, derrotamos a Hezbollah, cegamos los sistemas de defensa de Irán y golpeamos sus instalaciones de producción. También asestaremos un duro golpe a la última organización terrorista superviviente en Yemen". Tras varios ataques previos contra los hutíes en julio y septiembre, este es el tercer ataque en pocos meses. Israel ha alcanzado consistentemente objetivos estratégicos como instalaciones energéticas y puertos. Sin embargo, los hutíes no han mostrado señales de rendirse. El primer ministro Benjamin Netanyahu instó a los ciudadanos israelíes a ser pacientes y declaró el lunes: "Israel actuará con fuerza, determinación e ingenio. Aunque lleve tiempo, el resultado será el mismo que con otras organizaciones terroristas". Netanyahu también destacó que Israel no está luchando solo contra los hutíes.
Estados Unidos y otras potencias occidentales también han intervenido en represalia por los ataques hutíes contra barcos internacionales en el estrecho de Bab al-Mandab y el Mar Rojo. La región espera que estos ataques puedan intensificarse, asestando un golpe estratégico decisivo a los hutíes. Paralelamente, existe preocupación por el notable aumento del apoyo iraní a los hutíes, que se han convertido en el último apoderado de Irán tras las derrotas estratégicas de sus aliados en Siria, Gaza y Líbano. Sin embargo, los hutíes parecen inmunes a la disuasión y siguen lanzando misiles y drones a pesar de las pérdidas sufridas. Una pregunta clave que persiste es cómo reaccionará la administración entrante de Estados Unidos. Aunque el presidente electo Donald Trump ha criticado la política actual hacia Irán, su postura específica aún no está clara. En una entrevista en el podcast de Ben Shapiro esta semana, Mac Waltz, su elección para asesor de seguridad nacional, prometió que la nueva administración redefiniría a los hutíes como organización terrorista. Además, afirmó que los hutíes siguen siendo un problema sin resolver. Una de las cosas que veremos es una redefinición de lo que realmente son, una organización terrorista. Estamos volviendo a centrarnos en la frontera norte y en la inestable situación en Siria, que ha creado un vacío que muchas fuerzas están tratando de llenar. En las últimas 24 horas, el Comando Central estadounidense, CENTCOM, llevó a cabo un ataque aéreo de precisión en la provincia de Deir ez-Zor, en el noreste de Siria, neutralizando a 2 terroristas del Daesh e hiriendo a otros. El ataque tuvo lugar en una zona anteriormente controlada por el régimen sirio y los rusos y destruyó un camión utilizado por los terroristas para el contrabando de armas, según un comunicado emitido por el ejército estadounidense en la red X. Este ataque aéreo forma parte de su determinación permanente, junto con sus socios en la región, de desbaratar y degradar los esfuerzos terroristas para planear, organizar y llevar a cabo ataques contra civiles, personal militar estadounidense y fuerzas aliadas y asociadas en la región. En noticias relacionadas, Ali Abdi, ex alto cargo de la Guardia Revolucionaria que ahora es comentarista en varios canales de televisión iraníes, advirtió el lunes que Irán pagaría un alto precio por lanzar una guerra contra Israel. Abdi, quien a menudo amenaza a Israel y ha predicho su destrucción en numerosas ocasiones, admitió que Irán pagará un alto precio por hacer lo que pasará a la historia. Nadie se atreverá a librar una guerra contra Israel nunca más. En las últimas 24 horas, soldados de la Brigada Golani habrían asaltado un depósito de armas de Hezbollah en el sur del Líbano. Se habrían incautado de 100 artefactos explosivos y decenas de lanzacohetes de diversos tipos. El depósito de armas fue destruido posteriormente por ingenieros de combate de la IDF. Es importante aclarar que, como parte del acuerdo de alto el fuego, el Ejército Nacional libanés debía desplegarse en el sur del país para mantener el orden e impedir que Hezbollah atacara a Israel o se preparara para hacerlo. El alto el fuego se firmó a las 4 de la mañana del 27 de noviembre, y el despliegue del Ejército Nacional libanés debía completarse para que las IDF pudieran volver a desplegarse a su lado de la frontera en un plazo de 60 días. Sin embargo, funcionarios israelíes afirman que el ritmo de despliegue es más lento de lo acordado. Aunque el ejército libanés está en la zona, hay indicios de actividad por parte de Hezbollah. Mi valoración personal es que el Ejército Nacional libanés es reacio a desplegarse en el sur del Líbano porque sabe que Hezbollah querría volver a esas zonas, lo que supondría conflictos que no pueden ganar. En otro acontecimiento relacionado, Irán parece estar buscando nuevas formas de contrabandear armas, municiones y equipo militar a Hezbollah, incluso después de perder sus rutas terrestres más directas en Siria. El nuevo plan consiste en transportar estos materiales en aviones que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Beirut. Según los medios, se han reanudado los vuelos directos entre Teherán y Beirut, evitando el espacio aéreo sirio debido a restricciones del régimen de Damasco. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní está intentando convertir Beirut en un nuevo centro para el contrabando regional de armas, drogas y otros productos,
violando la soberanía libanesa y el anterior acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Israel sigue de cerca estos acontecimientos y está preparado para actuar contra cualquier esfuerzo iraní por reavivar a Hezbolá o reconstruir amenazas recientes en su frontera norte. Por último, en la Franja de Gaza, la oficina del portavoz de la CFDI anunció el lunes que un ataque aéreo había matado a Fard Mohamed Ahmed al-Baak, jefe de seguridad de la Unidad de Seguridad General de Hamás. El ataque ocurrió en un complejo en la zona de Dar Tufa, en la ciudad de Gaza, que anteriormente había sido utilizado como escuela. Al-Baak dirigía el rectorado de seguridad de Hamás, encargado de producir inteligencia para proteger a sus líderes y facilitar la toma de decisiones de la organización terrorista. A los comandantes, para que lleven a cabo sus actividades militares, la oficina del portavoz de la IDF dijo en un comunicado que las unidades de combate de la Brigada Kfir, bajo el mando de la 162ª División, continuaron operando en el norte de la Franja de Gaza tras completar la operación en Beit Lahiya. Durante esta operación, se neutralizó a un gran número de terroristas y se destruyó la infraestructura subterránea y aérea utilizada por ellos. También se declaró que las fuerzas comenzaron una nueva operación al oeste de Beit Anun esta mañana, tras recibir información de los servicios de inteligencia sobre terroristas e infraestructura terrorista en la zona. Antes de que las fuerzas entraran en el área, aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí y unidades de artillería de la 205ª Brigada de Incendios atacaron objetivos terroristas, incluidos puntos de concentración de terroristas. Lamentamos informar que, a principios de esta semana, soldados del batallón Chimson fueron víctimas de una trampa explosiva en las calles de la ciudad. El explosivo se activó mientras los soldados participaban en un tiroteo con terroristas en un callejón entre dos edificios. El artefacto explosivo mató en el acto al comandante adjunto de la compañía y a otros 2 soldados, hiriendo además a un cuarto soldado. Incluso después de este grave incidente, el batallón prosiguió su ofensiva y sus combatientes lograron identificar y eliminar a otros terroristas. Asimismo, se inició una investigación sobre las circunstancias del atentado. Mientras tanto, las negociaciones sobre la devolución de los rehenes restantes sufrieron reveses, ya que Hamás endureció su postura sobre el número de rehenes que deben ser liberados en virtud del acuerdo. Aunque una delegación de Hamás viajó a El Cairo durante el fin de semana para continuar las conversaciones, en Israel se anunció que ninguna delegación israelí acudiría a las negociaciones hasta que Hamás demostrara su disposición a llegar a un compromiso. A pesar de informes recientes que indicaban que Hamás había aceptado aumentar el número de rehenes e incluir soldados, funcionarios israelíes negaron estas afirmaciones. Indicaron que Hamás insistía en liberar solo a un número limitado de rehenes. En una entrevista reciente con el Wall Street Journal, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que no habrá ningún acuerdo que suponga la vuelta de Hamás al poder en Gaza. Una cuestión pendiente es dónde irán a parar los presos de seguridad palestinos que Hamás exige sean liberados de las cárceles israelíes. Israel no quiere que regresen a la Franja de Gaza e insiste en que sean exiliados a Turquía o Qatar. Israel también se niega a liberar a algunos de los peores criminales que Hamás quiere que regresen, como Marwan Barghouti, declarado culpable de asesinato y condenado a 5 cadenas perpetuas, una por cada una de sus víctimas. A pesar de su encarcelamiento, Barghouti es considerado uno de los líderes más populares de Palestina, y numerosas encuestas muestran que ganaría cualquier elección para convertirse en el próximo jefe de la autoridad palestina. Huelga decir que la cuestión de los rehenes es un asunto que toca el corazón de todos en el Estado de Israel. Todos deseamos que se resuelva, pero, al igual que en anteriores rondas de conversaciones indirectas entre Israel y Hamás para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes y un alto el fuego en la Franja de Gaza, las optimistas declaraciones iniciales pronto se desmoronan y no tardan en surgir señales preocupantes o declaraciones anónimas sobre obstáculos en las negociaciones. Incluso en esta ronda, que muchos esperaban que fuera diferente a la luz de las amenazas proferidas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, antes de su toma de posesión, surgen los mismos signos de dificultades que podrían hacer descarrilar las negociaciones. Ahora que los rehenes llevan 445 días en cautiverio, la delegación israelí,
que incluye a altos cargos del Mossad y del Shin Bet, continúa trabajando en Qatar. Una fuente conocedora de los detalles subrayó que, a pesar de los mensajes de Hamás de disposición a negociar, aún no han respondido ni entregado a Israel la lista de rehenes vivos que supuestamente exigían. La fuente añadió que no se ha producido ningún avance real. Los responsables de Hamás han insistido en los últimos días en que siguen exigiendo garantías para poner fin a la guerra. Sin embargo, la declaración de Netanyahu de que no lo permitiría hasta que la organización fuera completamente desalojada del poder en Gaza ha sido interpretada por los críticos del primer ministro como un obstáculo para alcanzar un acuerdo parcial. A modo de repaso, el borrador que hay sobre la mesa sigue basándose en el esquema que el presidente Biden anunció en mayo. Este incluye 3 fases principales, pero en realidad se divide en 2 acuerdos separados. La primera será una fase humanitaria en la que se liberará a mujeres, adultos mayores de 50 años, niños y heridos. También se liberarán cientos de terroristas, algunos con las manos manchadas de sangre. Al parecer, esto iría acompañado de un alto el fuego temporal de semanas de duración. En la segunda fase, si el acuerdo sigue adelante, Hamás liberaría a jóvenes rehenes a cambio del fin de la guerra, la liberación de más terroristas y la retirada de las IDF de la Franja de Gaza. Ahora, según los informes, varias cuestiones constituyen importantes puntos de desacuerdo: las identidades de los rehenes que se incluirán en el primer acuerdo parcial, el deseo de Israel de maximizar el número de rehenes devueltos y las identidades de los terroristas que se liberarán de las cárceles israelíes a cambio. Otra cuestión importante es la reconstrucción de Hamás. Una fuente familiarizada con los detalles subrayó que la presencia de Israel a lo largo de la ruta impide que Hamás se reconstruya y se rearme. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.